Queridos hermanos y amigos, bienvenidos a este comentario de la lección de Escuela Sabática día por día. Lección 11. Está titulado este estudio El anhelo de Dios en Sión. Salmo 84:2 dice: Anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Los cantos de Sión son himnos alegres que magnifican la belleza de Sión y la soberanía del Señor, quien reina desde su monte santo. Estos salmos a menudo alaban los méritos de la casa del Señor y expresan un amor por el santuario que se encuentra también en otros salmos. Muchos de estos salmos fueron compuestos por los hijos de Coré, quienes experimentaron de primera mano la bendición de la casa del Señor como músicos del templo. Primer libro de las Crónicas, capítulo 6, versículos 31 al 38, y como guardianes de las puertas del templo. Primero de Crónicas 9, 19. ¿Qué hace que Sión sea fuente de esperanza y alegría? Sión representaba la viva presencia de Dios entre su pueblo. Así como el pueblo de Israel es un pueblo elegido por Dios, Deuteronomio 7:6, Sión es el monte elegido de Dios, Salmos 78, 68, 87:2. Dios reina desde Sión, Salmo 99, 1 y 2. Y fundó su templo también en Sión, Salmo 87:1. Así pues, Sión es un lugar de bendiciones y de refugio divinos. A menudo se hace referencia a Sión en paralelo o incluso en forma indistinta con Jerusalén y el santuario, el centro de la obra de salvación de Dios para el mundo antiguo. Las bendiciones de Sión desbordan hasta los confines de la tierra, porque la persona y la gracia del Señor superan los límites de cualquier lugar santo. Sión es el gozo de toda la tierra, Salmo 48:2, y proclama que toda la tierra pertenece a Dios. Lección para el día domingo. Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Salmos 84, 1 al 4. ¿Por qué el salmista anhela habitar en el santuario? Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. El salmista anhela y ardientemente desea hacer del santuario su morada permanente, para poder estar cerca de Dios para siempre. Salmo 84, 1 al 2. La presencia viva de Dios, Salmo 84, 2, hace del santuario un lugar único. En el santuario, los adoradores pueden contemplar la hermosura del Señor, Salmo 27, 4. Y estar satisfecho del bien de tu casa, Salmo 65, 4. En Salmo 84, la felicidad incomparable se alcanza en la relación con Dios, que consiste en alabarlo, Salmo 84, 4. Hallar fortaleza en Él, Salmo 84, 5. Y confiar en Él, 84:12. El santuario es el lugar donde se alimenta esa relación mediante el culto y la comunión con los demás creyentes. La presencia viva de Dios en el santuario permite que los fieles vislumbren el glorioso reino de Dios y saboreen la vida eterna. Salmo 84, 5 al 12. ¿A quiénes más pueden llegar las bendiciones del santuario? Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión,
Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien de los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Este salmo muestra que las bendiciones de Dios se irradian desde el santuario. Primeramente, las reciben los que sirven en el santuario, Salmo 84:4. Luego los peregrinos que van camino al santuario, Salmo 84, 5 al 10. Y finalmente, llegan hasta los confines de la tierra. La espera del encuentro con Dios en el santuario fortalece la fe de los peregrinos, Salmo 84, 7. Mientras que la fuerza del viajero común se debilita bajo la carga del viaje agotador. En el caso de los peregrinos que van camino al santuario, su fuerza aumenta cuanto más se acercan a él. Incluso cuando se alejan físicamente del santuario, los hijos de Dios siguen llevando el sello del santuario de Dios al vivir una vida digna, Salmo 84, 11, que caracteriza a los justos que entran en el santuario del Señor, Salmo 15, 1 al 2. Al Señor se lo llama Sol, para indicar que las bendiciones del santuario, como los rayos del sol, se extienden hasta los confines de la tierra. Salmo 84, 11. Así los que permanecen con Dios mediante la fe reciben su gracia, independientemente del lugar donde se encuentren. Apocalipsis 21, 3. ¿Qué esperanza plasmada en el santuario terrenal se nos revela aquí? ¿Cómo podemos siquiera imaginar cómo será esta experiencia? Lección para el día lunes. Oren por la paz de Jerusalén. Salmo 122, 1 al 5. ¿Cuáles son los sentimientos de los adoradores al llegar a Jerusalén? ¿Qué esperan encontrar en Jerusalén? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron delante de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de Jehová. Conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Salmo 122 expresa el gozo y la emoción de los peregrinos al llegar a Jerusalén. Las peregrinaciones a Jerusalén eran ocasiones gozosas, en las que el pueblo de Dios se reunía 3 veces al año para conmemorar la bondad de Dios hacia ellos en el pasado y en el presente. Deuteronomio 16, 16. Jerusalén era el centro de la vida de la nación, porque contenía el testimonio dado a Israel, Salmo 122, 4, y las sillas del juicio, Salmo 122, 5. El testimonio dado a Israel se refiere al santuario que a veces se llamaba el tabernáculo del testimonio, Números 1:50, y contenía el arca del testimonio, Éxodo 25:22. Las sillas o tronos dispuestas para juzgar representan el sistema judicial de Jerusalén, segundo libro de Samuel 8:15. Por lo tanto, la peregrinación era el momento en que se podía buscar y obtener justicia. La fidelidad de Dios y la administración de justicia al pueblo nunca debían separarse. Salmo 122, 6 al 9. ¿Cuál es la oración principal del pueblo de Dios? Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien.
La oración por la paz de Jerusalén invocó las bendiciones de Dios sobre la ciudad y sus habitantes, y une a los fieles, haciendo que la paz se extienda entre ellos. Salmo 122, 8. Jerusalén solamente puede ser la ciudad de la paz si existe paz entre Dios y su pueblo, y entre los hijos de Dios. Así la oración por la paz de Jerusalén transmite un llamado al pueblo de Dios para vivir en paz con Dios y entre ellos mismos. En la paz de Jerusalén, el pueblo prosperará. Salmo 147, 12 al 14. El Salmo nos enseña que la oración por el bienestar de la comunidad de fe debe ser el tema principal de las oraciones de los hijos de Dios, porque únicamente un pueblo de Dios fuerte y unido puede proclamar las buenas nuevas de la paz y la salvación de Dios al mundo. Juan 13, 34 y 35. Orar por la paz de Jerusalén continúa siendo un privilegio y una responsabilidad de los creyentes, porque mantiene viva la esperanza en la venida del reino de paz en el tiempo del fin, que abarcará no solo a la ciudad de Jerusalén, sino también al mundo entero. Salmo 52, 7, 66, 12 y 13, Apocalipsis 21, 2. Isaías 52, 7, 62, 12 y 13, Apocalipsis 21, 22. ¿De qué formas prácticas podemos esforzarnos por lograr la armonía entre nosotros como pueblo ahora? Lección para el día martes. Sión, el hogar de todas las naciones. Salmo 87, 1 y 2. ¿Qué hace de Sión un lugar tan apreciado? Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Salmo 87 es un himno que celebra a Sión como la ciudad especialmente elegida y amada por Dios. Los cimientos del templo de Dios están en el monte Sión. Salmo 2, 6, 15, 1. En el tiempo del fin, Sión se alzará sobre todos los montes, lo que representa la supremacía soberana del Señor sobre todo el mundo. Salmo 99, 2, Isaías 2, 2, Miqueas 4, 1. Salmo 87 se refiere a Sión como montes para resaltar su majestad. Salmo 133, 3. Dios ama las puertas de Sión más que todas las habitaciones de Jacob. Salmo 87, 2. Lo que expresa la superioridad de Sión sobre todos los demás lugares de Israel, que fueron sitios especiales de reunión del pueblo de Dios en el pasado, como Silo y Betel. De este modo, el Salmo afirma que la verdadera adoración a Dios se realiza en el lugar elegido y de la forma prescrita. Salmo 87, 3 al 7. ¿Qué cosas gloriosas se dice de Sión? Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al escribir a los pueblos, este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. La gloria de Sión atrae a todas las naciones hacia Dios, y así las fronteras del reino de Dios se extienden hasta incluir a todo el mundo. Fíjate que Dios no trata a las demás naciones como ciudadanos de segunda. Si bien se describe a Sión como el lugar del nacimiento espiritual de todos los pueblos que aceptan al Señor como su Salvador, el registro de las personas se hacía según el lugar de nacimiento. Nehemías 7:5, Lucas 2, 1 al 3. 3 veces el Salmo afirma que las naciones nacen en Sión, lo que significa que el Señor
les ofrece una nueva identidad y les concede todos los privilegios de los hijos legítimos de Sión. Salmo 87, 4 al 6. Salmo 87 apunta a la salvación tanto de los judíos como de los gentiles y a su unión en una iglesia mediante el ministerio redentor de Cristo. Romanos 3, 22, 10, 12, Gálatas 3, 28 al 29, Colosenses 3, 11. La descripción que hace el Salmo de la prosperidad de Sión nos recuerda la visión de Daniel del reino de Dios convertido en un enorme monte que llena toda la tierra. Daniel 2, 34, 35, 44 y 45. Y la parábola de Jesús sobre el reino de Dios que se convierte en un enorme árbol que acoge a las aves del cielo. Mateo 13, 32. La buena disposición de Sión a adoptar a todos los pueblos, ¿de qué manera encuentra su cumplimiento en la gran comisión de la Iglesia de predicar el Evangelio a toda nación? Mateo 28, 18, 20. ¿Cómo encaja esta idea con nuestro llamado a predicar el mensaje de los 3 ángeles? Lección para el día miércoles. Seguridad y paz de Sión. Salmo 46, 1 al 7. ¿Cómo se describe el mundo en forma poética? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Salmo ofrece una vívida descripción del mundo en crisis y lo retrata con imágenes de desastres naturales de una inmensidad sin precedentes. Salmo 46, 2 y 3, la imagen de las aguas turbulentas, suele representar a las naciones rebeldes y los diversos problemas que los impíos causan en el mundo. Salmo 93, 3 al 4, 124, 2 al 5. Del mismo modo, en Salmo 46, las imágenes de las calamidades naturales representan el mundo controlado por las naciones que desatan guerras. Salmo 46, 6. Evidentemente, es un mundo sin el conocimiento de Dios, porque Dios está en medio de su pueblo, y donde Dios mora abunda la paz. Salmo 46, 4 y 5. Sin embargo, aunque el mundo lo rechaza, Dios no abandona al mundo. Dios está presente en el mundo porque está en medio de su pueblo. En otras palabras, sin importar las malas condiciones, la presencia de Dios está aquí en el mundo y podemos obtener esperanza y aliento del conocimiento de esta verdad fundamental. El Señor, que es refugio perfecto, es la fuente de paz y la seguridad duradera de Sión. La palabra que destaca la seguridad de Sión es, aunque en Salmo 46:3, aunque el mundo está convulsionado, el pueblo de Dios está a salvo. Esto demuestra que la paz no es el resultado de la ausencia total de pruebas, sino el don de Dios para los hijos que confíen en Él. La confianza incondicional en Dios puede hacer que el Hijo de Dios esté en paz y seguro en medio de la tormenta. Mateo 8, 23 al 27. La pregunta que se plantea es, ¿dejará Dios al mundo a merced de sus decisiones y de sus acciones destructivas para siempre? Salmo 46, 6 al 11. ¿Cuál es la respuesta de Dios
a la violencia y la destrucción del mundo? Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios responde con tal grado de disgusto que su palabra, que había creado la tierra, ahora hace que la tierra se derrita. Salmo 46:6. Sin embargo, el derretimiento no termina en destrucción, sino en renovación. Observa que Dios extiende su paz desde Sión hasta los confines de la tierra. Dios hará cesar las guerras y extinguirá los instrumentos de destrucción que las naciones impías utilizaron para traer opresión al mundo. Salmo 46:9. Esta es la gran esperanza que tenemos los cristianos, que se verificará en la segunda venida de Jesús. ¿Cómo aprendemos a tener paz y a confiar en Dios en medio de un mundo que efectivamente tiene tanta agitación? Lección para el día jueves. Inamovible como el monte Sión. Salmo 125, 1 y 2. ¿Cómo se describe aquí a los que confían en Dios? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. A los que confían en el Señor se les compara con el monte Sión, símbolo de firmeza y fortaleza. La magnífica vista de las montañas que rodeaban la ciudad de Jerusalén inspiró al salmista a reconocer la certeza de la protección divina. Salmo 5, 12, 32, 7 y 10. A diferencia de los montes dominados por los impíos, que son zarandeados por los mares, Salmo 46, 2, la impresionante durabilidad del monte sobre el que se asentaba Jerusalén inspira una profunda confianza. La confianza en la protección de Dios se hace aún más audaz ante la dolorosa realidad en la que el mal parece prevalecer con tanta frecuencia. Sin embargo, incluso en medio de este mal, el pueblo de Dios puede tener esperanza. Salmo 125, 3 al 5. ¿Qué tentaciones tienen los justos? ¿Cuál es la lección para nosotros? Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Los hijos de Dios pueden sentirse desanimados por el éxito de los impíos y quizás se sientan tentados a seguir sus caminos. Salmo 73, 2 al 13, 94, 3. La tremenda estabilidad del monte de Sión no puede proteger a los que se apartan del Señor. El pueblo sigue teniendo libertad para extender sus manos a la iniquidad, Salmo 125, 3, y apartarse por sendas tortuosas, Salmo 125, 5. El Señor es justo y juzgará a quienes persistan en su rebeldía, junto con otros pecadores impenitentes. Este es el llamado al pueblo de Dios para que permanezca inconmovible en la fe y la confianza en el Señor, del mismo modo que el monte Sión es su refugio inconmovible. Es decir, aun cuando no entendamos las cosas, podemos seguir confiando en la bondad de Dios. La entrada del pecado en el mundo,
la encarnación de Cristo, el nuevo nacimiento, la resurrección y muchos otros asuntos que se presentan en la Biblia son misterios demasiado profundos para que la mente humana los explique o incluso los comprenda plenamente. Pero no tenemos razón para dudar de la palabra de Dios porque no podemos entender los misterios de su providencia. Por todas partes se presentan maravillas que superan nuestra comprensión. Por lo tanto, debiéramos sorprendernos de que también en el mundo espiritual encontramos misterios que no podemos sondear. La dificultad resiste únicamente en la debilidad y la estrechez de la mente humana. Dios nos ha dado en las Escrituras suficientes pruebas de que éstas son de carácter divino, y no debemos dudar de su palabra, porque no podemos entender todos los misterios de su providencia. Elena de White, El Camino a Cristo, página 159, 160. Para estudiar y meditar. Lección para el día viernes. Reflexiona sobre el mensaje de Isaías 40, Isaías 51, 1 al 16. Los cantos de Sión suponen un compromiso absoluto de mantenerse enfocados en Sión y en la esperanza viva de el reinado soberano de Dios que éste representa. Aunque muchas bendiciones del santuario de Dios se experimentan en esta vida, la esperanza de la plenitud de la vida y el gozo de Sión todavía están puestas en el futuro. Muchos hijos de Dios añoran con lágrimas la Sión celestial. Salmo 137, 1. Recordar a Sión implica no solamente un pensamiento ocasional, sino un interés deliberado y la decisión de vivir de acuerdo con este recuerdo vivo. Éxodo 13, 3 y 28. Por eso, entonar los cantos de Sión conlleva a la apasionada resolución de mantener viva la esperanza de la restauración del reino de Dios en la tierra nueva. Apocalipsis 21, 1 al 5. Allí, las mentes inmortales reflexionarán con deleite inagotable en las maravillas del poder creador. En los misterios del amor redentor, allí no habrá enemigo cruel y engañador para tentar a olvidarnos de Dios. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conocimientos no cansará la mente, ni agotará las energías. Podrán llevarse a cabo las mayores empresas, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las ambiciones más encumbradas. Y sin embargo, surgirán nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetivos que agucen las facultades de la mente, el alma y el cuerpo. Elena G. de White, Conflictos de los Siglos, página 656. El compromiso de no olvidar a Sión es una promesa implícita de los peregrinos del Señor de que nunca aceptarán este mundo como su patria, sino que esperan cielos nuevos y tierra nueva. Por ende, los salmos de Sión pueden ser entonados por creyentes de todas las generaciones que anhelan vivir en la nueva Jerusalén. Apocalipsis 3:12. Los cantos de Sión los animan a anhelar el mundo futuro, pero también nos obligan a ser representantes de la gracia de Dios en este mundo presente. Finalmente meditemos en estas 4 preguntas. ¿Cómo aprovechamos los principios espirituales y teológicos orientados al pueblo de Dios en Sión, un lugar literal en Jerusalén, para aplicarlos a la Iglesia y a su misión en el mundo? 2. Los creyentes, ¿cómo pueden morar hoy en el santuario de Dios? Juan 1, 14 al 18, Hebreos 12, 22 al 24. 3. ¿Cómo es que Sión se convertirá en la ciudad de todas las naciones, como anticipa Salmo 87? Romanos 5:10, Efesios 2:11 al 16,
Colosenses 1, 19 al 23. Y cuarto, ¿cómo responderías a quien te señala la realidad de que los malvados prosperan en este mundo, mientras que hay muchos buenos que sufren? ¿Qué le dirías? ¿Por qué es importante reconocer que no tenemos respuestas completas para todo aquí y ahora? Agradecemos, hermanos queridos, que hayan estado con nosotros hasta este punto. Que Dios te bendiga. Y agradecemos también que usted comparta el mensaje de la palabra de Dios. Paz de Cristo para usted.